En este video estaremos confeccionando este vestido desde el principio. En este caso lo voy a hacer para una persona talla L. Entonces lo primero que voy a hacer es marcar la altura de busto y el talle delantero. Estas medidas son personalizadas, es decir, se las tomé a la persona que se va a poner el vestido. Entonces ustedes pueden tomar también sus propias medidas y van haciendo el patrón así como yo les voy mostrando. Entonces sobre la línea que hicimos en altura de busto vamos a marcar cuarta parte de busto y agregamos 1 centímetro más que nos va a servir como holgura para la parte delantera. Y en la línea de la cintura vamos a marcar cuarta parte de cintura más 1 centímetro para holgura y agregamos 3 centímetros para las pinzas. Y ahora marcamos el costado midiendo desde la línea de cintura hacia arriba, en este caso son 19 centímetros. Para marcar el escote dividen el contorno de cuello en 6, a mí me dio 8.5 y hacia abajo marcamos la misma cantidad, es decir 8.5 más 2 centímetros. Ahora la medida que hay desde el costado hasta la profundidad de escote la vamos a dividir en 4. Entonces marcamos la mitad, volvemos a marcar acá la mitad que sería la cuarta parte y de ahí vamos a rodar 1.5. Unimos esos dos puntos en línea recta y en el centro de esa línea vamos a bajar 0.5 o medio centímetro y aquí ya tenemos una parte de la sisa. Esta misma medida que hay aquí la vamos a pasar hacia la parte de arriba. Hacemos una línea sobre la que debe caer la sisa. Entonces voy a utilizar esta regla y medimos la mitad del contorno de sisa menos 1 centímetro. Para este caso son 25 centímetros, entonces deben caer los 25 centímetros justo en la línea que acabamos de hacer. Ahora marcamos el hombro que son 12 centímetros, entonces medimos 6 a cada lado. Y aquí vamos a medir la mitad de la separación de busto que serían 10 centímetros. Y aquí sale la pinza que es diferente para todas las personas de acuerdo a las medidas que tengan. Algunas van a quedar más grandes y otras van a quedar más pequeñas, como ya les dije, de acuerdo a las medidas de cada quien. Vamos a cerrar la pinza para dibujar el hombro y vamos a medir aquí en esta parte mitad de ancho de pecho. Y si miran que tienen que rodar un poquito la curva de la sisa, simplemente la corrigen y listo. Ahora solo falta terminar de marcar la pinza aquí en la cintura, 1.5 a cada lado y terminamos de hacer la pinza. Este patrón lo voy a dejar hasta la cintura porque de ahí hacia abajo va una falda rotonda, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Y como este vestido lleva un corte debajo del busto, vamos a medir aquí altura de imperio y en esa parte vamos a hacer una línea. Entonces sobre esa línea, en la parte donde está la pinza, vamos a salir 1.5 a cada lado. Va a quedar igual con la misma medida que en la cintura y esto ayudará a darle una mejor figura a la parte del busto. Entonces esta parte tendremos que eliminarla. Por eso la voy a sacar completamente. Cerramos la pinza de hombro y voy a agregar un trozo de papel al centro del patrón porque el escote es cruzado. Entonces, así que vamos a medir la profundidad de escote que para este caso son 28 centímetros. Entonces voy a extender esta línea que es la línea de altura de imperio porque como les dije esta parte debe cruzar y este pedacito de aquí tenemos que sacarlo aparte. Ahora vamos a hacer un punto donde quieren que llegue la copa del vestido. Yo lo voy a hacer justo aquí. Ustedes miran si lo quieren más arriba o más abajo. Rediseñamos la sisa y también unimos esta parte para dibujar el escote. Y para evitar que el escote nos vaya a quedar muy ancho, vamos a hacer una pinza justo en esta parte. Yo lo voy a hacer de 1.5 de ancho porque la persona tiene el busto un poquito grande, pero ustedes la pueden hacer de 1 centímetro si el busto no es tan grande. Entonces vamos a cortar el escote, voy a dejar un espacio aquí en la parte de la pinza para cuando la cerremos no me haga falta papel. Aquí en la sisa también debemos hacer una pinza. Generalmente en este patrón no necesitamos pinza de sisa, pero si ustedes le hacen un diseño a la sisa, la hacen de pronto más escotada o la hacen que llegue hasta el escote, sí deben hacerle la pinza porque si no les va a quedar muy ancha en esa parte. Entonces hice la pinza de 1 centímetro en la sisa. Antes voy a sacar esta parte de aquí, que es el fajoncito que va debajo del busto. Entonces esto lo voy a cerrar en esta parte para que quede completo y voy a marcar aquí en el centro para saber que en esa parte va doble en la tela. Ahora sí vamos a cerrar las pinzas, entonces cierro la del escote, también la de la sisa y entonces vamos a recortar el patrón por aquí por la línea de la sisa y en esta parte de aquí arreglan la línea del escote y cortamos. Voy a hacer una marca aquí en esta parte donde termina el patrón para saber que en ese punto debemos cruzar la parte delantera. Y en esta parte de aquí, si ustedes quieren, pueden hacerle el corte hasta arriba, pero yo lo voy a dejar solamente como una pinza.
La tela que voy a utilizar es esta, se llama Peau de Soie y gasté 2 metros con 20 centímetros en una tela de 1,50 de ancho. Voy a cortar primero la falda, que es rotonda, así que doblamos la tela en 4 partes y en esta parte donde está totalmente sellada vamos a medir la cintura. Siempre para esta falda dividimos la cintura en 6,2 y la medida la vamos a marcar así como les estoy mostrando. Entonces voy a agregar unos 2 centímetros más hacia la parte de abajo para que me quede un poquito más grande la cintura y así poder ponerle el elástico en la parte de atrás al vestido y para que les pueda entrar, porque este vestido no lleva cremallera, lleva un elástico. Ya que hemos marcado la cintura, entonces vamos a marcar ahora el largo de la falda y lo marcamos hasta el otro lado. Aquí ya tenemos entonces la falda marcada y podemos cortar la falda dejando 1 centímetro para las costuras. Y bueno, aquí ya tendríamos lista la falda. Ahora vamos a cortar la parte de arriba del vestido. Entonces esta pinza la voy a cortar dejando 1 centímetro para costuras, pero la voy a cortar porque es una pinza bastante amplia. Entonces marcamos todo el patrón delantero, cortamos dejando 1 centímetro para costuras y como les dije, aquí en la pinza también deben dejar 1 centímetro y luego la vamos a coser. Para cortar la parte de atrás del vestido vamos a cortar 2 tiras que van a amarrar. Entonces voy a marcar aquí el ancho del costado para saber de qué ancho deben ir las tiras, pero estas tiras las voy a cruzar en el costado, es decir, que quede una encima de la otra. Entonces la primera va a llegar hasta aquí, hasta esta marquita donde está el corte delantero, hasta ahí va a llegar. Y la otra la voy a hacer del mismo tamaño para que cruce. Vamos disminuyendo un poquito las tiras en el final para que nos quede más angosto, ya esto es a gusto de ustedes. Y como les dije, voy a sacar otras 2 aquí en la parte de abajo. Y aquí tenemos ya las 4 tiras. Esta va a subir encima de la otra así para que quede cruzada y van amarradas hacia la parte de atrás. También vamos a cortar la parte de abajo, que es la del fajoncito, es esta. La cortamos doble en esta parte como ya les había dicho. Y cortamos unas tiras de 3 centímetros de ancho que son para las tiritas del vestido. Estas miden 40 centímetros de largo. Estas tiras ya las cerré, las volteé y también las planché. Entonces vamos a coser la parte delantera. Lo primero que voy a hacer es cerrar las pinzas en las 4 piezas. No les había dicho que esta parte va forrada, entonces corté 4 piezas para la parte delantera. Y al hacer la pinza vamos a tratar de suavizar en esta parte para que no nos quede una punta, porque entonces les va a hacer una mala figura en el busto. Así que vamos a hacer lo más delgado posible en la parte de arriba la pinza. Ahora vamos a ubicar la tira en esta parte de arriba y vamos a coser la sisa por aquí por donde hemos marcado. Cerramos aquí la parte donde está la tira y terminamos acá en el escote. También hacemos lo mismo del otro lado con la otra tira. Una vez hayan cosido esta parte van a hacer unos piquetes en la curva de la sisa para que esta parte pueda voltear bien. Entonces volteamos las 2 piezas de la parte delantera del vestido y así les debe ir quedando. Vamos a ir a planchar también las costuras que hemos hecho. Miren que las pinzas también están planchadas. Y para saber en qué parte deben cruzar las 2 piezas, miren que aquí habíamos marcado antes en el patrón. Entonces medimos aquí también en la tela, marcamos. Voy a marcar también del otro lado y justo en ese punto donde hemos marcado debe cruzar. Unimos los 2 puntos y ya ahí saben en qué parte deben cruzar la parte delantera para que les quede de la medida exacta. Pasamos una costura y así va quedando. Ahora vamos a coser la pieza que va en la parte de abajo. La vamos a coser aquí. Yo voy a hacer una sola pieza, pero si ustedes la quieren hacer doble, la pueden hacer doble si lo desean para que esta costura les quede embonada o tapada. Planchamos también esta parte que hemos cosido y a las tiras que hemos cortado para la parte de atrás les vamos a hacer un dobladillo en la orilla así bien pequeñito. Claro que si quieren estas tiras también las pueden hacer doble si ustedes lo desean. Entonces vamos a medir las tiras en el costado para saber hasta qué punto debemos cruzarlas y recuerden que en la parte de abajo debe sobrar 1 centímetro en esta parte de aquí que es para poder coser la falda. Entonces una vez ya tengan la medida, vamos a pasar una costura uniendo las 2 tiras. Cuando las tengamos unidas, entonces vamos a ubicarlas derecho con derecho y vamos a pasar una costura a 2 centímetros, que fue en este caso lo que yo dejé para costuras. Aquí ya terminé de coser y vamos a hacer el mismo proceso también del otro lado del vestido y así nos va quedando. Ahora para coser la falda a esta parte vamos a buscar la mitad de la parte delantera. Así la doblan en 4 partes y van a marcar el centro para que puedan ubicarlo en el centro de la parte de arriba del vestido. Así que también en esta parte voy a marcar el centro en esta tira. Hacemos un piquete
y vamos a unir los dos piquetes derecho con derecho, así la falda junto con la parte de arriba, y vamos a coser a 1 centímetro de un lado al otro. A esta parte le pueden poner alfileres para que se les haga más fácil coser. Y así nos va quedando. Ya aquí terminé de coser de un lado al otro. También pasé la fileteadora alrededor por toda la orilla, tanto en la parte donde cosí como en el resto de la cintura de la falda. Ahora vamos a seguir doblando 1 centímetro desde donde terminamos de unir las dos piezas. Desde aquí seguimos doblando el mismo centímetro y vamos cosiendo hasta llegar al otro lado. Esto es para pasar el elástico de un lado al otro. Una vez tengamos ya este dobladillo hecho, vamos a pasar el elástico. Y bueno, así va quedando el vestido. Vamos a ir también planchando. Aquí ya terminé de pasar el elástico. Y ahora lo que nos falta será coser las tiras en la parte de atrás. Van en esta parte de aquí. Si gustan se pueden poner el vestido para que las ubiquen de la mejor forma. Les pasamos una costura y también será hacer el dobladillo en la parte de abajo del vestido. Terminamos de planchar y eso sería todo. Como pueden ver, es muy fácil de hacer, así que espero que lo puedan confeccionar. Y si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal.